invitar a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 8. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 8. Vamos a dar lectura hoy del versículo 23 al versículo 27. El título del sermón, hermanos, no es nada novedoso, no es nada nuevo. Tomamos lo que dice Reina Valera, tomamos lo que habla la Biblia de las Américas, que habla directamente de Jesús calma la tempestad. Si bien ese es el centro, hermanos, de estos versículos, de este texto, es la idea central, pero sin embargo, hermanos, estos textos nos van a permitir ver varias cosas que normalmente a modo superficial podemos verlo como que Jesús hace un gran milagro y sus discípulos quedan sorprendidos, pero vamos a darnos cuenta que en estos pocos versículos, que parece algo tan sencillo, pero a la vez es muy profundo, y necesitamos conocer cuál era la intención del escritor Mateo, pero también cuál es la verdadera intención de quien inspiró a Mateo, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Evangelio según Mateo, capítulo 8, vamos a leer versículo 23 al versículo 27 y dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Hermanos, nosotros hemos venido viendo hace un par de domingos, dentro de esta serie del Evangelio según Mateo, la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, y cómo, hermanos, esta autoridad ha venido siendo evidenciada de manera progresiva. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cómo el Señor enseña con autoridad, cómo el Señor sana con autoridad a un hombre con lepra, entendiendo las implicaciones donde Jesús toca al leproso. Según la ley ceremonial, el hombre que toca al leproso queda impuro. Jesús no queda impuro, Jesús no se contagia con la lepra, y para sorpresa de muchos el leproso queda limpio. Por lo tanto, es una evidencia clara y manifiesta del poder de Jesús como el Hijo de Dios. Al mismo tiempo vemos la sanidad del criado de un centurión a la distancia, donde Jesús no está en el lugar, donde Jesús ni siquiera lo está mirando ni tampoco tocando. Él solamente dice su palabra según la fe del centurión, y el criado es sanado. También vimos la sanidad de la suegra de Pedro. Vimos cómo simplemente le toca de su mano, la fiebre la deja, y la suegra inmediatamente servía, mostrando disposición que no tenía cuando ella estaba enferma. Y esa misma noche vimos cómo él sana a muchos enfermos y a muchos endemoniados. Sin embargo, nosotros, el sermón anterior, hermanos, vimos cómo Mateo incluye, hermanos, el momento en que algunos hombres manifestaron la intención de seguir a Jesús. Entre ellos, Mateo menciona a un escriba que él dice que lo va a seguir incondicionalmente. Él dice: a donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Y al mismo tiempo menciona a otro hombre que dice: yo te seguiré, pero deja primero ir a darle sepultura a mi padre, deja enterrar primero a mi padre. Y Lucas también nos relata acerca de una tercera persona que pide ir a despedir primero a sus familiares, pero el Señor dice claramente que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, nosotros vimos con claridad cómo Jesús, hermanos, dejó en manifiesto y con mucha claridad que seguirles les costaría todo, que a pesar de su intención de seguirles, ellos debían conocer que seguirle implicaría un alto costo, y que nada, absolutamente nada, estaría por encima del llamado a seguirle, ni la familia, ni tampoco efectivamente las cosas que nosotros podemos darle alta estima. Por lo tanto, él les enseñó con dos grandes, hermanos, enseñanzas, valga la redundancia, de que seguir a Cristo incluye un alto negamiento y al mismo tiempo una prioridad. Seguir a Cristo involucra negación personal, y el reino de los cielos es prioridad por sobre todas las cosas. Lo importante, hermanos, de todo esto
es que vimos efectivamente que aquellas personas que iban a seguir a Cristo no lo seguirían de mala gana, a pesar de que el costo sería absolutamente todo, donde mencionamos que todo no significa que debo dejar y abandonar todo, dejar mis responsabilidades, sino que todo implica que estoy dispuesto a que toda mi vida esté bajo el señorío de Cristo. Y esto, hermanos, no resultaría en una mala gana. ¿Por qué el Señor me pide esto? ¿Por qué si soy su discípulo tengo que hacer estas cosas? Sino más bien resultaría en un abandono, en una negación con gozo, donde vimos claramente el ejemplo del mercader que busca esa perla preciosa y está dispuesto a vender todo lo que tiene por conseguir esa perla preciosa. Donde vimos claramente, hermanos, ese hombre que está dispuesto a vender todo lo que tiene para comprar el terreno donde hay un tesoro. Por lo tanto, nosotros vimos claramente de que seguir a Cristo lo involucra todo. El que quiere seguir a Cristo dejará todo, pero no lo dejará todo para ganar la salvación, sino que lo dejará todo como resultado, hermanos, natural del gozo que produce Cristo. Cuando Cristo es el tesoro verdadero de alguien, esa persona lo entregará todo de manera voluntaria. Estará dispuesto a poner bajo el señorío de Cristo su vida completa, todos los asuntos, y lo hará de manera gozosa. Porque el mismo Señor enseñó, hermanos, el mismo Señor se encargó de enseñar en el Sermón del Monte que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si Jesús es tu tesoro, allí estará tu vida. Si Él es tu tesoro, tú estarás donde Él está, harás lo que Él te diga que hagas, no importando lo que eso signifique. Por eso Él dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. Si piensas que seguirme es un camino de comodidad, estás equivocado. Si piensas que no van a haber aflicciones, estás equivocado, porque el camino a la cruz está cargado de aflicciones, está cargado de dolor, está cargado de quebranto. Por lo tanto, salvarnos involucró sufrimiento, hermanos. Seguir a Cristo involucrará también sufrimientos, adversidades, dificultades. Pero al mismo tiempo vimos, hermanos, claramente cómo al ver ellos, hermanos, este costo, claramente muchos ya no le seguían. La multitud empezaba a desvanecerse, la multitud empezaba a ser cada vez menos cuando Jesús presentaba un evangelio que no radicaba en las sanidades, que no radicaba en los milagros, que no radicaba en el beneficio físico temporal, sino que radicaba en una comida que es para vida eterna. Eso, hermanos, siempre hará que las personas abandonen el camino cuando se les presente el verdadero evangelio. Cuando un evangelio diluido, mezclado, superficial se presenta, donde Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos, cuando el Señor cumple todos nuestros caprichos, les aseguro que la multitud estará aquí. Que la multitud le dirá al Señor, Hosana, Hosana. Pero sin embargo, cuando el Señor proclama el verdadero evangelio, la misma multitud que decía Hosana, Hosana, después dirán crucifíquenle. Porque el verdadero evangelio hará separación entre el verdadero creyente y entre el mero profesante. Hay meros profesantes y hay verdaderos creyentes. El verdadero creyente enfrenta problemas muchas veces en su fe, porque la incredulidad está ahí, porque el pecado está ahí, pero sin embargo, a pesar de eso, él sigue al Señor, no importando el costo. ¿Y por qué les menciono esto, hermanos? Porque hoy nosotros veremos cómo los verdaderos discípulos le siguieron, sin saber que ellos se enfrentarían un momento crítico, hermanos. Los versículos que nosotros leímos dejarán en evidencia de que los discípulos verdaderos siguieron al Señor sin saber que enfrentarían un momento crítico donde inclusive ellos tendrían tal temor de que verían que sus vidas estarían en peligro. Pero sin embargo, Mateo nos relata que Jesús estaba con ellos en la barca, por lo cual ellos serían testigos una vez más de la completa autoridad de Jesús, incluso sobre la naturaleza. Y es por eso, hermanos, que hoy veremos versículo por versículo lo que Mateo está relatando. Veremos cómo es intencional, hermanos. Veremos cómo el Espíritu Santo aborda a través de Mateo y dice cosas que quizás Lucas y Marcos omite, porque usted puede también leer Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, cómo se relata el mismo acontecimiento. O puede leer Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, donde también se relata absolutamente lo mismo.
y una vez más va a haber diferencias. Va a haber cosas que Mateo dice y que el resto omite, o va a haber cosas que los demás dicen y que Mateo omite. Pero sin embargo quiero dar realce al versículo 23 porque Mateo dice algo que Marcos y Lucas no mencionan, y es esto: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y yo quiero que veamos la intencionalidad de Mateo, cómo es intencional en mencionar que sus discípulos le siguieron. ¿Por qué es intencional? Porque habían dos que querían seguirles, que menciona Mateo. Y Jesús le deja en claro el alto costo de seguirle, la prioridad del reino en seguir a Jesús. Pero ahora él dice, sus discípulos le siguieron. Por lo tanto, ¿quiénes son los que siguen a Jesús? Sus discípulos. Los verdaderos discípulos no seguirán la multitud, no seguirán la masa, no seguirán el grupo mayor. Los discípulos de Cristo siguen a Cristo. No siguen, hermanos, donde hay mayor movimiento, no siguen en donde la cosa parece estar bien, sino que los verdaderos discípulos siguen a Cristo. Y el escenario, hermanos, lo relata de mejor manera Marcos, cuando en el versículo 35 del capítulo 4 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está hablando de que efectivamente había una multitud? Pero los discípulos tomaron a Jesús, se subieron en la barca y se fueron sus discípulos con él. Y ahí es donde Mateo dice que sus discípulos le siguieron, hermanos. A pesar de que el conocimiento de los discípulos aún era un conocimiento superficial, aún necesitaban alimentar más su fe, necesitaban aumentar el conocimiento, el nivel de conocimiento de la persona de Jesús. Su fe, hermanos, aún era débil, y más adelante, hermanos, su fe quedaría expuesta. Normalmente nosotros pensamos, hermanos, que las dificultades vienen porque hemos pecado, y muchas veces las dificultades vienen por causa de nuestra rebeldía. Muchas veces las dificultades vienen por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. Pero sin embargo, hoy nosotros veremos de que no siempre es así. Vamos a ver cómo Dios mismo, hermanos, provoca tormenta, provoca dificultades para que nuestra fe quede en evidencia, para que nuestra fe no simplemente sea teórica. Hermanos, hoy vamos a aprender que la verdadera teología no es teoría meramente. La verdadera teología es práctica. La verdadera teología se experimenta en nuestro camino. Lo que aprendemos debe quedar en evidencia en nuestra vida. Y las dificultades siempre dejarán en evidencia, hermanos, la debilidad o la fortaleza de nuestra fe. Las dificultades siempre dejarán en manifiesto, hermanos, cómo en realidad estamos, si lo que pensamos, si lo que decimos en la práctica es lo mismo. Porque puede ser muy diferente lo que vivimos a cómo percibimos las cosas. Pero sin embargo, a pesar de esto, hermanos, ellos le seguían. A pesar de lo que van a vivir, a pesar de lo que cuesta seguir a Cristo, sus discípulos le seguían. Eso significa, hermanos, que seguir a Cristo involucra cercanía, involucra intimidad, involucra disposición a negarse. Seguir a Jesús involucra decirle que no a la multitud, decirle que no a nuestros propios deseos, decirle que no, hermanos, a nuestras propias prioridades. Por lo tanto, lo primero que nos relata Mateo, hermanos, es que sus discípulos le siguieron. Y esa es una pregunta que hacíamos en el sermón anterior. ¿Será que nosotros somos en realidad sus discípulos? Es que yo me congrego regularmente. Hermanos, congregarse regularmente es parte importante del discípulo verdadero. Pero sin embargo no es garantía absolutamente de nada. Porque seguir a Cristo es obedecer a Cristo. Seguir a Cristo es hacer su voluntad y no la nuestra. Seguir a Cristo es estar dispuesto, hermanos, a sufrir por causa de hacer su voluntad. Como el mismo Señor Jesús, Él no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre que le envió. ¿Y qué fue lo que tuvo que padecer? El sufrimiento de Cristo es manifiesto en muchas partes. Y uno de ellos es el Getsemaní. ¿Cómo estaba Cristo en el Getsemaní? Él dijo palabras como esta: mi alma está turbada hasta la muerte.
Su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él veía el sufrimiento que se venía por causa de hacer la voluntad de su Padre. Y él era hombre verdaderamente. Por lo tanto, su carne estaba sufriendo. Él tenía un alma igual que cualquiera de nosotros, porque era completamente humano, hermanos. Por lo tanto, hermanos, él experimentó dolor, él experimentó quebranto, pero sin embargo eso se debía a poder hacer la voluntad del Señor. Por eso seguir al Señor, hermanos, no se reduce a venir al culto. Seguir al Señor no se reduce a orar de vez en cuando. Seguir al Señor es estar dispuesto a obedecer, cueste lo que cueste. Seguir al Señor es obedecer y dar prioridad a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, por sobre todos nuestros sentimientos, por sobre todos nuestros deseos. Porque, hermanos, de hecho yo recuerdo, en mi casa de repente ocurre que tanto mi esposa o yo, en mi caso, le decimos a nuestros hijos que dejen de hacer lo que están haciendo y que hagan otra cosa. Y mis hijos dicen, 5 minutos más. 2 minutos más, ya estamos casi. Lo que no están entendiendo ellos es que el papá o la mamá le dieron una orden. Hermanos, y eso que parece tan sencillo, que lo vemos en nuestros hijos, pasa en nuestra vida. El Señor nos dice qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos. Y nosotros, Señor, espérate un poquitito. Nos parecemos a ese hombre, deja ir a despedir primero a mi familia. Déjame primero ir a darle sepultura digna a mi padre. Hermanos, no hemos entendido que el llamado a servir a Cristo está por sobre todo. De hecho, conversaba con algunos hermanos y me da tristeza esto en lo personal. El sermón del domingo pasado hasta el día de hoy me repercute a mí, hermanos. Hasta el día de hoy me repercute a mí. Y podía ver, hermanos, cómo muchas veces la rebeldía cuando se apodera de un hombre o de una mujer tiene mayores evidencias que cuando el Espíritu Santo gobierna a una persona. Un creyente verdadero es una persona que tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Porque el mismo texto de Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El creyente tiene al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo tomará de lo de Cristo, ya Él lo glorificará. Si algo hace el Espíritu Santo es producir en nosotros la obediencia que no teníamos, es conformarnos a la imagen de Cristo, y eso no significa otra cosa que una vida en obediencia a Dios. Por lo tanto, cuando yo veo, hermanos, personas que son apoderadas por la rebeldía, el papá le habla, le da lo mismo. La mamá le habla, le da lo mismo. Cualquier persona, es que te vas con lo opuesto, no importa. Él está con rebeldía y no le importa lo que los demás digan, no le importa lo que los demás piensen, porque es un rebelde y el rebelde no piensa en nada, solamente ve lo que está por delante. Hermanos, seguir a Cristo es impulsado por el Espíritu Santo, por lo tanto debería dar mayor evidencia que una rebeldía. Pero sin embargo, hoy es más evidente una rebeldía que cuando somos discípulos de Cristo. El rebelde es más osado que nosotros. El rebelde es más valiente que nosotros. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿O qué dice la palabra, hermanos? Que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes o los violentos, como dice Reina Valera. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros debemos pensar claramente en esto. Y sus discípulos le siguieron. Los demás quedaron simplemente atrás porque vieron que qué podía hacer Jesús en la barca. ¿Qué iba a poder pasar ahí? No tenía sentido seguirle. Solamente un verdadero discípulo sigue. Versículo 24 dice lo siguiente. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hermanos. Creo que es importante conocer, hermanos, de que el lugar donde se produce esta tempestad, el lugar del conflicto, el lugar de la adversidad, es el mar de Galilea. Y el mar de Galilea no es como nosotros pensamos el mar que nosotros tenemos, porque es un lago en realidad. Y ese lago era muy caracterizado, hermanos, porque habían tempestades repentinas. Era un lugar que estaba rodeado de montañas, al mismo tiempo era un lugar no tan grande, no era un lago tremendo. Pero sin embargo, ellos conocían perfectamente que ese lago se caracterizaba, hermanos, por ser un lugar donde repentinamente habían tempestades, donde habían
tormentas. Y lo más probable, hermanos, que la barca en la que Jesús se subió con sus discípulos era una barca quizás no de las más grandes que estaban dedicadas a pescar, sino una barca que cumplía con ciertos requisitos para poder movilizarse, porque el mar de Galilea era muy utilizado para la pesca, pero al mismo tiempo era un lugar necesario para transportarse de una ciudad a otra, porque en ese tiempo no habían aviones, no habían vehículos, no había ningún medio de transporte que hoy día nosotros tenemos. Pero sin embargo, hermanos, esa barca que no tenía la capacidad quizás de poder soportar una gran tempestad, los discípulos nunca pensaron que se iba a levantar una tempestad a tal magnitud. Los discípulos nunca pensaron, hermanos, que seguir a Cristo ya no solamente sería ver milagros, leproso sanado, la suegra de Pedro, y ver los milagros que él estaba haciendo. Ellos no sabían que iban a enfrentar una dificultad. Ellos no sabían que poco tiempo más adelante, hermanos, habría una tormenta la cual tendrían que enfrentar. Y nosotros siempre ponemos la mirada en las cosas de afuera, hermanos. Nosotros siempre ponemos la mirada en las cosas externas y nosotros pensamos que la verdadera tormenta que enfrentaron los discípulos era el viento y el mar que soplaban con fuerza, pero la verdadera tormenta era la de su corazón. La verdadera tormenta estaba pasando por dentro de ellos, porque quedaría en evidencia que su fe era deficiente, quedaría en evidencia que su fe era débil y necesitaba ciertos ajustes. Y veremos cómo el Señor se encargará de hacer los ajustes necesarios a la fe de sus hijos. Pero sin embargo, Él no evitará las tempestades. Él no evitará las tormentas, porque Él nos mostrará que las tormentas son necesarias para hacer los ajustes necesarios en nuestra fe. Porque si no, nunca nos daríamos cuenta que muchas veces nuestra profesión de labios no se condice con cómo vivimos en la práctica. En la práctica muchas veces vivimos de manera diferente a lo que profesamos. Y gracias al Señor que Él deja en evidencia eso, no con la intención de hacer un juicio de nosotros, sino con la intención de ayudarnos, con la intención de que mejoremos y crezcamos en nuestra fe, que es débil. Y hermanos, si la palabra no solamente menciona que se levanta una gran tempestad, si usted se da cuenta, una gran tempestad está dando a entender que es algo muy fuerte, que es algo no débil. No es simplemente que el mar se está moviendo, no es simplemente que el viento está soplando. La palabra está diciendo que las olas cubrían el barco. Por lo tanto, se levantaron olas a tal magnitud que el barco apenas se podía ver, porque las olas eran grandes de tal manera. Pero sin embargo nos sorprende lo que los tres evangelistas escriben. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba durmiendo. Él estaba durmiendo en la popa, relata, no Mateo, sino que eso lo relata Lucas. Hermanos, cómo claramente nos muestra que Jesús estaba durmiendo. Y la verdad, hermanos, es que esto nos deja en evidencia dos cosas muy importantes. Primero, deja en evidencia de que si Jesús está durmiendo es que Él es verdaderamente hombre. No queda duda, hermanos, que Él es verdaderamente hombre, porque Él, hermanos, se vistió de humanidad y Él experimentó, hermanos, las necesidades que los seres humanos experimentamos. Él se quedó dormido. No sabemos el motivo, pero podemos suponer que tiene que haber estado muy exhausto. Tiene que haber estado muy cansado, hermanos, porque el barco se movía muy fuerte, las olas estaban muy fuertes y el viento cuando sopla se siente, pero Él no despertaba, hermanos. Él no se estaba haciendo el dormido, Él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo. Pero sin embargo, hermanos, lo que los discípulos no entendían aún es que Él era verdaderamente hombre, pero Él también es verdaderamente Dios. Y lo que ellos no entendían, que aunque su humanidad dormía, su divinidad no dormía. Aunque Él estaba exhausto en su cuerpo, siempre Él está velando por su pueblo. Siempre Él está velando por sus hijos. Él tiene el control de todo en todo momento. Ellos conocían que era un hombre que estaba haciendo muchos milagros, pero no entendían aún, no comprendían que Él verdaderamente es Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos no lo comprendían aún, hermanos míos. Por eso nosotros debemos tener claridad, hermanos, que cuando Mateo en el capítulo 1, versículo 20, nos deja claro de que Él fue concebido, engendrado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo fue engendrado en el vientre de una virgen.
lo que deja en evidencia, hermanos, que Él no es el resultado de la unión de un hombre con una mujer, hermanos. Él es engendrado por el Espíritu Santo. Él, hermanos, se vistió de humanidad, pero Él no comparte el pecado de los hombres, porque Él no hereda el pecado de Adán. Él es santo. Y al mismo tiempo Él es verdaderamente hombre, porque nace y se engendra en el vientre de una mujer común y corriente. De una mujer que relata la Biblia temerosa del Señor, de una joven virgen, hermanos. Entonces, vemos cómo esto deja en manifiesto su verdadera humanidad, deja en manifiesto al mismo tiempo más adelante su verdadera deidad, hermanos. Por lo tanto, Él dormía y los discípulos, vamos a leer que ellos estaban atemorizados, porque ellos no sabían lo que en realidad estaba pasando. Versículo siguiente. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, no sé si ustedes están teniendo en cuenta algo. Los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, ¿o no? Muchos de ellos eran muy experimentados en la pesca. Pero sin embargo, esta situación nos deja en manifiesto algo muy importante, que nuestra experiencia en algún rubro no garantiza que sabremos qué hacer en el momento de la adversidad. No es la experiencia que tengamos lo que nos hará salir ileso del momento de la prueba. Hermanos, no, necesitamos saber que solo Dios puede darnos lo que necesitamos para enfrentar el momento de la tempestad. No es que yo llevo 15 años de cristiano, puede llevar 50 y va a seguir necesitando que Dios lo sostenga, que Dios lo guíe, que Dios le dé sabiduría. No es la experiencia en nuestra vida lo que nos dará, hermanos, la victoria por sobre los momentos de adversidad. Que nunca Dios permita que nos confundamos a ese nivel. Pero hay algo llamativo, hermanos. Cuando Jesús va a despertar, que lo vamos a ver más adelante, hermanos, vamos a ver cómo a Él en realidad no le sorprende la tormenta. A Jesús no le sorprende la tormenta. No se dice en ningún momento que Él comenta a los discípulos: ¿y qué está pasando? ¿Y por qué esta tormenta? Él no se sorprende por la tormenta. Lo que a Él le sorprende es otra cosa. Pero sin embargo, hermanos, estos discípulos están sorprendidos por la magnitud de esta tormenta. Y a nosotros nos sorprende que con la pericia, con la experiencia que ellos tienen como marineros, en este momento no les sirve absolutamente de nada. Porque si de algo están llenos los discípulos, no es de fe, es de miedo. Si de algo están llenos los discípulos, no es de confianza, es de temor. Si hay algo en lo que piensan ellos, no es que Dios tiene el control de todo, tienen miedo porque piensan que van a morir. Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta que el temor, el miedo, la ansiedad, la preocupación son contrastes de la fe. No son amigos de la fe, son enemigos de la fe. O usted está lleno de miedo o usted está lleno de fe. O usted está confiando o usted está temeroso. Pero no se puede estar confiado y temeroso a la vez. El que teme no confía y el que confía no teme. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, que ellos están llenos de temor. Están siendo gobernados por el miedo, hermanos. Y ese peligro latente que ellos veían en riesgo su propia integridad, hermanos, física. Ellos pensaban que iban a morir. Por eso, hermanos, nuestra experiencia a la hora de la adversidad no sirve de nada. A la hora de la prueba no sirve nuestra experiencia. No es que llevamos harto tiempo, usted no me puede decir nada. No, hermanos. En la hora de la prueba, su experiencia no servirá de nada. En la hora de la prueba lo que sirve es cuánto usted conoce del Señor. Cuánto usted en realidad sabe de Él y se aferra a Él en el momento de la adversidad. Aún su teología no sirve de nada a menos que la aplique. Hermanos, no sirve de nada hacer una cátedra de teología si en el momento de la adversidad no aplicamos esa teología. A pesar, hermanos, de que Jesús estaba durmiendo, la palabra dice que Jesús estaba ahí. ¿O no es así?
Jesús estaba con ellos. Ellos vieron, hermanos, todo lo que Jesús ha venido haciendo desde el comienzo de su ministerio. Lo que ellos han visto, hermanos, no comienza en Mateos 8, ¿no? Cuando Jesús comienza su ministerio en Mateos 4, si hay algo que se manifiesta, es que la multitud comenzó a seguir a Jesús y Él sanaba a todos los enfermos. Ellos han venido viendo un despliegue del poder y la autoridad de Jesús. Sin embargo, aún su conocimiento no llega, hermanos, a lo necesario para tener plena tranquilidad y plena quietud en los momentos de tormenta y en los momentos de adversidad. La pregunta es, hermanos, el conocimiento que nosotros hemos adquirido hasta esta etapa de nuestra vida, ¿nos es suficiente para estar tranquilos, para estar quietos en los momentos donde la tormenta nos azota? El conocimiento que hemos recibido es útil, hermanos, para enfrentar el momento de la adversidad. Porque si en realidad estamos recibiendo conocimiento, pero en el momento de la tormenta, cuando debemos evidenciar que ese conocimiento es verdad en nuestro corazón, si no es así, nuestra teología es simplemente teoría. Y la teoría no sirve. Lo que sirve es el verdadero conocimiento del Hijo de Dios, que tiene completa autoridad en todos los asuntos de nuestra vida. En todos. En todos, hermanos. Por lo tanto, hermanos, a pesar de que ellos habían visto absolutamente todo ese conocimiento no los llevó a confiar en el momento difícil. Aún con todo el conocimiento, ellos tenían miedo. Ellos pensaban que se iban a morir. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así mismo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho al Señor, Señor, tú eres mi todo? Yo confío en ti plenamente. Viene el momento de la adversidad. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Eso da a entender que nuestra teología es mera teoría. Pero nuestra teología no debe ser teoría. Nuestra teología debe llevarnos a abrazar a Cristo, no solo cuando todo está bien, sino cuando todo está mal. Es cuando nuestra fe dará evidencias. Es una fe genuina. Si es una fe real, centrada en Cristo, o solamente reposa cuando las cosas están bien. Ser creyente cuando todo está bien cualquiera. Ser creyente cuando las cosas están mal, solo los verdaderos. Solo los verdaderos, solo aquellos que han sido impactados de verdad por las palabras de Jesús, no por los beneficios de Jesús. Porque el verdadero creyente sabe que el ser discípulos tiene un alto costo. Por lo tanto, solo uno verdadero puede seguir al Señor. Ellos creen, hermanos, que van a morir. Y están controlados por el miedo. Lo que incluso los lleva, hermanos, a hacer algo que no sé si usted ha meditado, si alguna vez lo ha considerado, pero ese miedo los lleva a gritarles a Jesús. Ellos le gritan a Jesús que despierte y que los salve porque van a morir. Ellos le gritan a Jesús. Inclusive Marcos lo agrega en los versículos que le di, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Sabe lo que significa eso? ¿No te importamos? ¿No te importamos, Señor? ¿No tienes cuidado de nosotros? Hermanos, ¿y acaso eso no es algo regular en aquellos que profesamos ser hijos del Señor? ¿Ser sus discípulos? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Acaso no te importo? ¿Acaso no te importa mi dolor? ¿Acaso no te importa la situación? Señor, ¿no te basta con lo que me pasó hace una semana atrás? ¿Ahora otra vez, Señor? ¿Acaso no tienes cuidado de mí? ¿Acaso no te importo, Señor? Dígame que esa no es la respuesta natural de nuestras vidas. Adorar al Señor cuando las cosas están bien y cuestionar al Señor cuando las cosas no van bien. A nadie le gusta una prueba tras otra. Y las pruebas no las elige usted, las pruebas las elige el Señor. Hermanos, hay otra persona que en un momento determinado está durmiendo en una barca. Ya hay una tormenta en ese mismo momento y ese es Jonás. Cuando se relata de que él estaba huyendo del Señor por causa de la palabra que le había sido dada, él se va al lugar más abajo del barco y él se pone a dormir. Y se levanta una tempestad, una tormenta similar a la tormenta que se levanta con los discípulos. Y todos los demás tripulantes que estaban ahí estaban orando a sus propios dioses. Y van a despertar a Jonás para que él ore a su Dios.
para que los libre de ese momento. Pero sin embargo, en un momento determinado deciden echar suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dicen a Jonás, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo? Y finalmente el relato cuenta que Jonás les había mencionado que él estaba huyendo del Señor. Por lo tanto ellos le dicen, ¿y por qué nos estás haciendo esto? Y finalmente lanzan a Jonás al mar. ¿Y sabe lo que pasa? La tormenta se detiene. Ahí usted puede desprender dos enseñanzas. Primero, que la tormenta no viene de Satanás. El momento difícil no lo produce Satanás. Satanás no tiene el poder ni la capacidad de probar a los hijos del Señor. Quien prueba a sus hijos, quien disciplina a sus hijos es Dios. Nunca diga Satanás metió la cola, porque la cola de Satanás no tiene poder de nada, hermanos. Es Dios el que obra en la vida de sus hijos. Dios envió esa tempestad por la desobediencia de Jonás. Y cuando Jonás fue lanzado al mar, la tempestad se detuvo, porque fue motivada por causa de su rebeldía. Sin embargo, en esta ocasión no es Jonás, es Jesús, y está durmiendo. Pero la tempestad no se levanta, porque el que está durmiendo es un desobediente, porque el que está ahí se deleita en la voluntad de Dios. El que está ahí, su comida es hacer la voluntad de Dios. El que está ahí va a dar su vida por hacer la voluntad de su Padre en todos los aspectos. Por lo tanto, la tormenta no viene por causa de la desobediencia de ninguno. La tormenta viene porque esos discípulos que están dentro tienen que saber que el que está junto a ellos en la barca es más que un mero sanador. Es más que un mero quitador de lepra. Es más que un mero sanador de fiebre. El que está ahí tiene poder sobre los vientos y sobre el mar. El que está ahí tiene poder completo sobre toda la vida humana. Y ellos no sabían eso. Y tenían que saberlo. Por lo tanto, hermano, cuando usted tenga una tempestad, no alce reclamo al cielo, sino más bien considere que el Dios de toda gracia le está permitiendo esa tempestad porque Él quiere que su fe crezca. No basta con decir, Señor, aumenta mi fe. No, Él va a aumentar nuestra fe. Él va a aumentar nuestra fe. Si somos hijos del Señor, Él no va a permitir que nuestra fe sea deficiente toda la vida. No lo va a permitir, hermanos. No lo va a permitir. Y nosotros vemos, hermanos, dos cosas importantes en este momento en que ellos están atemorizados y despiertan a Jesús. Primero, los discípulos creían que Jesús podría hacer algo al respecto, porque ellos despiertan a Jesús, porque saben que Jesús puede hacer algo. Al igual como Marta, hermanos, en Juan capítulo 11, versículo 21, cuando le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchos dicen que Marta no tenía fe. Sí tenía fe. Ella sabía que Jesús tenía poder para evitar que su hermano Lázaro muriera. Igual los discípulos creían que Jesús algo podía hacer, que de alguna manera Él los podía rescatar. Pero sin embargo, lo que no sabían es que Jesús alzaría su voz y reprendería los vientos y reprendería el mar, y el mar y el viento le obedecerían. Y veremos la sorpresa de ellos, la maravilla de ellos, el temor de ellos, dejan evidencia que ellos no esperaban que Jesús hiciera eso. Porque si ellos hubiesen esperado que Jesús hiciera eso, no estarían maravillados ni atemorizados. Por lo tanto, hermanos, los discípulos creían que Jesús podía hacer algo, pero Jesús iba a hacer los ajustes necesarios en su fe, así como también los hará en nosotros. Él hará los ajustes necesarios. Cuando usted dice, auménteme la fe, Señor, Él lo aumentará y hará esos ajustes necesarios para que aprendamos a confiar como confían sus discípulos. Sus discípulos no solamente lo siguen, no solamente saben el costo que significa seguirlo, no solamente saben que el reino de los cielos tiene prioridad sobre todos los asuntos de la vida, sino que sus discípulos confían en Él, no importando lo que están pasando, no importando lo que sus ojos ven, porque los discípulos saben, como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, 28, cuando él dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos, hermanos, es algo conocido por nosotros, que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Pero al mismo tiempo, hermanos, como ellos creían que Jesús podía hacer algo, pero su fe aún no llegaba al conocimiento necesario, al mismo tiempo podemos ver cómo los discípulos fueron insolentes con Jesús. ¿Se puede ser insolente en medio de la tormenta? Sí, hermanos. Y muchas veces hemos sido insolentes con el Señor en medio de la tormenta. Hemos sido insolentes, cuestionando su cuidado. Ellos cuestionaron el cuidado. Lucas lo deja expreso, Marcos lo deja expreso. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Señor, ¿no te importamos? ¿Acaso no te das cuenta, Señor, que estamos a punto de morir? ¿Cómo es que las olas no te despiertan prácticamente? ¿Cómo se te ocurre dormir en este momento? Eso deja en evidencia el conocimiento superficial que ellos aún tienen del Señor Jesucristo, hermanos. Eso es algo muy común, reclamos al cielo, cuestionamientos por lo que está pasando. Señor, ¿y esto no va a acabar nunca? Señor, ¿y esto no va a pasar nunca? Hermanos míos, el oro es pasado por el fuego y el fuego no se detiene hasta que el oro, hermanos, se demuestra su genuinidad y al mismo tiempo todas las impurezas son quitadas. El fuego no se detiene hasta que el oro se muestra puro. Las aflicciones no van a terminar en nuestra vida. Las tormentas no van a terminar en nuestra vida hasta que nuestra fe sea hallada más preciosa que el oro refinado en fuego. Eso es lo que enseña el apóstol bajo inspiración divina. Pero ¿cómo es posible, hermanos? Es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Él podría desprenderse de nosotros. Este no confía. Este es incrédulo. A la primera prueba cuestiona. Al primer momento de dificultad se quiere ir. Él, hermanos, a pesar de que va a reprender la fe de los discípulos, Él no los va a abandonar. Él puede reprender nuestra fe, pero Él no nos abandona. Él no nos deja. Y en eso vemos su gracia y su paciencia para con nosotros. Hermanos, su gracia es sin límites, su paciencia es incomparable, aun cuando somos insolentes con Él. Unos dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Otro dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Alguien dirá, ¿se dan cuenta las inconsistencias? No, porque lo que están registrando es lo que ellos escucharon. Todos tenían miedo. Lo más probable es que uno dijo una cosa, el otro dijo otra. Y el que escribió, lo más seguro es que también estaba ahí, por hermanos, y muerto del miedo. Escribió lo que él se recordaba. Por lo tanto, eso no contradice, sino que le da fuerza a la veracidad de la palabra. Le da fuerza, hermanos. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas que nosotros normalmente hacemos es cuestionar. ¿Por qué? Y eso evidencia, hermanos, de que necesitamos crecer en la fe. Y no debemos, hermanos, conformarnos con cómo estamos actualmente. Hoy día el creyente es una persona muy conformista. No se preocupa por su crecimiento en el conocimiento del Señor. No se preocupa por cómo está creciendo su fe, por cómo está creciendo espiritualmente. Hermanos, ese es el mayor crecimiento que podemos esperar. No procure crecimiento solamente en lo material, hermanos. Si una de las cosas que Job tenía muy claro, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Hermanos, no tenemos que atribuir nada a Satanás. Él no dice Dios dio, Satanás quitó. Hermanos, deje a Satanás fuera de la ecuación. Que otros se entretengan en cosas que no tienen que ver con nosotros. Dios es el que tiene completo dominio. Y la tormenta que los discípulos estaban enfrentando venía de Dios. No culpe a nadie más. Es Dios el que ha enviado la tormenta que usted está enfrentando. Normalmente nosotros cuestionamos a Dios, cuestionamos las personas, cuestionamos todo. Y normalmente, hermanos, cuando viene la tormenta, en vez de manifestar confianza, nos sumergimos en el miedo, en el temor, en la incertidumbre. Y eso no es otra cosa más que un síntoma de una fe, hermanos, que necesita ajustes. De una fe débil, de una fe superficial. Versículo 26, Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
A diferencia de Marcos y a diferencia de Lucas, Mateo relata que antes de reprender los vientos y el mar, él reprende la fe de los discípulos. Marcos y Lucas dicen que primero reprende los vientos y el mar. Mateo dice que primero reprende la fe de los discípulos. Probablemente Mateo quedó con eso. Mateo se dio cuenta que el gran problema, hermanos, era la fe. No era la tormenta en sí, que la mayor tormenta no era el viento de afuera, no era el mar que se movía, la tormenta más férrea y más fuerte era dentro. Esa era la tormenta, porque si por dentro hubiesen estado en calma, que es lo que produce la fe, la tormenta de afuera no los hubiese inquietado. Pero cuando la tormenta de afuera se traspasa el corazón, es cuando manifestamos miedo, inseguridad, temor. Y no estamos, hermanos, manifestando todo lo que hemos conocido de nuestro Señor. Jesús, hermanos, se despierta y Él se levanta ante los gritos de sus discípulos. Y como les decía hace un rato, Él no estaba sorprendido por la tormenta, porque hasta ellos mismos sabían que las tormentas eran muy comunes en ese mar de Galilea. Lo que a Él le sorprende es la falta de fe. A Él le sorprende la falta de fe. De hecho, Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Lucas nos dice, ¿acaso no tenéis fe? Nos dice, hombres de poca fe. Lucas lo que se recuerda es que Jesús dijo, ¿dónde está vuestra fe? Si tenemos fe, ¿en dónde está? ¿En dónde quedó la fe en ese momento? ¿Bien guardadita? Guardadita la fe no sirve, hermanos. La fe es práctica, la fe no es teoría. Es como Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe en la boca no sirve, la fe se ve reflejada en las obras. Eso es fe, es en la práctica. Y los discípulos habían almacenado fe, pero Jesús no las veía. Y Él reprende su fe y les da a entender que la sorpresa que Él tiene es de que ellos están con miedo. La fe no es visible, hermanos. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Por lo tanto, la fe es plena confianza. Y esa fe, hermanos, no descansa ni se sostiene en las circunstancias. Usted no tiene fe porque está todo bien. Y la fe desaparece porque está todo mal. Usted tiene fe porque usted descansa en una persona que es Jesucristo. Usted tiene fe y puede estar tranquilo en medio de la dificultad porque sabe que al igual que como estuvo con los discípulos, el Señor está con usted también. Eso fue lo que caracterizó a los hombres del Antiguo Testamento, como por ejemplo al mismo Josué cuando el Señor le dice, anda que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Lo más probable es que los demás pueblos son mucho más fuertes que nosotros, son mucho más numerosos. Señor, ¿no has visto las murallas de Jericó? ¿No has visto acaso, Señor, cómo están resguardados? Pero ¿qué es lo que dice el Señor cuando le da la ordenanza de que se esfuerce y que sea valiente? Él le dice, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que dice el rey David? Aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Él sabía que Dios estaría con él y le infundiría aliento en los momentos de dificultad, hermanos. En los momentos de dificultad. Por lo tanto, hermanos míos, claramente nosotros debemos entender que nuestra fe, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, va a ser probada, hermanos, y debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Él reprendió posteriormente los vientos, Él reprendió la mar y se hizo grande bonanza. Y una vez más, hermanos, reitero, podemos ver cómo esta tempestad Dios mismo la permitió. Él fue el que provocó esta tempestad. Así como provocó la tempestad de Jonás, Él provocó la tempestad con motivos diferentes, pero el Dios de ayer es el mismo de hoy y tiene soberanía por sobre todos los asuntos y Él tratará con sus hijos de la manera que Él estime conveniente. Al que rebelde lo disciplinará, al que está carente de fe, Él hará que su fe crezca, aún en medio de dificultades, hermanos. Pero escuche algo, la fe no crece por la tormenta. No es la tormenta la que crece la fe, la que desarrolla la fe, sino que vamos a darnos cuenta que es el conocimiento que tengamos del Señor lo que hará que nuestra fe crezca.
Nuestra fe crece por causa del conocimiento de Dios y no por causa de la tormenta. Por medio de la tormenta vemos quién es el Señor en verdad, y al ver quién es el Señor en verdad es que nuestra fe crece. Esa es la realidad, hermanos. Y vemos claramente, hermanos, cómo la palabra dice que se hizo grande bonanza. Una gran tempestad, pero el Señor actúa y después de eso viene una grande bonanza. Por lo tanto, Él reprende la fe de sus discípulos. Él reprende el viento, Él reprende el mar. Y Él lo que quiere es que sus discípulos entiendan que Él tiene completo dominio por sobre todas las cosas, aún sobre la misma naturaleza. El viento y el mar, hermanos, muestran claramente las fuerzas naturales, pero el Señor Jesús tiene poder y autoridad, dominio y control sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, todos los asuntos de esta vida están bajo el dominio del Señor. Y la sorpresa, la admiración, la maravilla, el asombro, el temor de los discípulos manifestados en el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Deja en manifiesto primero que ellos pensaban que Jesús podía hacer algo, pero no sabían lo que iba a hacer. No pensaban que Él iba a hacer esto. Y su sorpresa, hermanos, se ve evidenciada porque la palabra habla, hermanos, claramente en el Antiguo Testamento, que el que tiene poder sobre los vientos y el mar es Dios. Es solo Dios. Mire lo que dice Salmo capítulo 89, versículo 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Eso está en el Antiguo Testamento hablando acerca de Jehová, hermanos. Salmos 93, 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Mire lo que dice Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, hermanos. Versículo 25 al 29. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién es el que levantó el viento tempestuoso? Es el Señor, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es el que aquieta el mar? ¿Quién es el que tiene poder sobre la braveza de las aguas? Es Dios. Y Jesús acaba de reprender el viento y el mar, y sus discípulos están sorprendidos. Sus discípulos están atemorizados y no saben en realidad quién es. Eso demuestra que ellos tenían un pensamiento acerca de Jesús, pero en realidad Él es mucho más de lo que ellos pensaban. Hermanos amados que hoy están aquí presentes, ¿el conocimiento que tienen del Señor Jesús es el correcto? ¿Están pensando y conociendo de Jesús lo que en realidad deberían conocer? ¿Y cómo ustedes pueden saber si lo que conocen de Jesús es lo que necesitan conocer? En cómo enfrentarán la tormenta, en cómo enfrentarán la dificultad, si elevarán un reclamo al cielo o si pondrán su confianza en el Señor y no serán insolentes delante de Él. Es verdad, hermano, que atravesamos momentos de dificultad y momentos de dudas, pero sin embargo, hermanos, nosotros los creyentes debemos luchar con esos momentos. El rey David decía: ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. Por lo tanto, hermanos, cuando la duda quiera sembrarse, cuando el temor quiera sembrarse, cuando el desánimo quiera sembrarse en nosotros, debemos decirle a nuestra alma que no se turbe, que no se confunda, que no se desanime, sino que confíe en Dios, porque Él es digno de alabanza. Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza.
¿Qué importa qué tan grande sea la adversidad, hermanos? Y no descansemos. El Señor me entiende. Él sabe que a mí me cuesta. Él sabe que esto es difícil. Él sabe muy bien que es un camino difícil. De hecho, es un camino imposible en nuestras fuerzas. Pero con eso, Él no da pie para que nosotros pensemos de que podemos cambiar las reglas y que podemos seguirle de una manera diferente o que podemos confiar a medias. No, si usted está confiando a medias, Él va a corregir su fe. Él va a ajustar su fe, hermanos. Por eso, gracias a Dios por las adversidades. Gracias a Dios por los momentos malos, por los momentos difíciles, hermanos. No estoy diciendo que debemos pedir momentos difíciles. No le estoy diciendo que usted llame a la aflicción que venga, sino más bien que entienda que cuando la aflicción venga, o fue por causa de rebeldía como Jonás, y lo que necesita es arrepentirse y dejar su rebeldía y Dios calma la tormenta, o bien es porque Dios está haciendo ajustes en su fe, como en el caso de los discípulos. Hermanos, el Señor permitió este escenario para que ellos conocieran más a Jesús. Al igual como lo hizo con Job, terminando su escrito, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Al igual, hermanos, como la mujer samaritana o como los discípulos en la alimentación de los 5,000, la respuesta natural de nuestra naturaleza es que no sepamos qué hacer y veamos imposible absolutamente todo. Los discípulos solamente dijeron: tenemos 5 panes y unos par de peces. Cuando Jesús le dice a la mujer: si tú conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Normalmente nosotros vemos los impedimentos, vemos la dificultad y pensamos que no hay esperanza, y eso da a entender que no hemos conocido realmente quién es el Señor, y nuestra fe necesita ajustes, hermanos, y al mismo tiempo, para que nos desprendamos de toda justicia propia, nos desprendamos de nuestras propias fuerzas, porque aunque digamos que confiamos en el Señor, muchas veces hemos hecho muchas cosas en nuestras fuerzas. Lucha usted solo, y si lucha solo no va a ganar ninguna victoria. Se va a sumergir en su desánimo, en su miedo, en su temor, y no va a ver absolutamente nada porque está luchando en sus propias fuerzas. Por lo tanto, hermanos, como conclusión, las tormentas son necesarias en nuestra vida para conocer en realidad quién es Jesús y poder depositar toda nuestra confianza en Él. Son necesarias para ver lo frágil que somos y la deficiencia que muchas veces tiene nuestra teología, que solamente se vuelve en mera teoría. El desconocimiento real de quién es Jesús hace que nuestras tormentas sean grandes, más de lo que son. Ellos vieron a un Jesús dormido y se espantaron por la tormenta. Pero gran tormenta Jesús la hizo en gran bonanza. Qué extraordinario, hermanos. Una grande tormenta dará espacio a una grande bonanza. Nunca verá una grande bonanza si primero no enfrenta una gran tormenta. Y al mismo tiempo, hermanos, son enviadas para despojarnos de toda nuestra confianza en nosotros mismos. Como bien lo dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. En un momento determinado que él pensó que iba a perder la vida, él dice esto: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Por lo tanto, hermanos, Dios permitirá momentos difíciles, permitirá momentos de tempestad fuerte en nuestras vidas, para que nuestra confianza esté en Dios, para que nuestra dependencia sea en Dios y no sea en nosotros mismos, y entreguemos nuestras cargas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque usted no vea el cuidado, alguien podría decir: parece, Señor, que te gusta hacerte el dormido. Eres indiferente a mi situación. Qué torpeza decir eso. Él tiene los dominios sobre el cielo y sobre la tierra. Todo le rinde obediencia a Él. Y Él dejó en evidencia eso, y sus discípulos quedaron asombrados. La pregunta ¿es la misma reacción en nosotros? Este mensaje de hoy va a hacer cambiar nuestra percepción del Señor, va a hacer cambiar la percepción de las tormentas, va a hacer cambiar nuestra reacción en los momentos de dificultad, o seguiremos de la misma forma,
creyendo en el Señor que puede hacer algunas cosas, pero no todas. Si eso se lo dejo al Señor, esto lo hago yo. Señor, te oro por esto, pero de esto me encargo yo. No, hermanos, usted no puede encargarse de nada. Usted necesita confiar en Dios, en todo, en absolutamente todo. No solamente en las cosas que usted piensa que no puede en ninguna. Necesita poner la confianza en aquel que dio grande bonanza en medio de gran tempestad. Él reprendió su fe, pero Él también reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y tuvimos como resultado temor, maravilla y asombro por parte de los discípulos. Y es lo que espero que también se produzca en todos nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, cuánta gracia a Dios le damos en esta mañana. Gracias por este tiempo hermoso que usted nos permite. Un tiempo glorioso en verdad. Estamos siendo expuestos ante tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, todo lo oculto lo deja en manifiesto. Que mejor que usted conoce, Dios, nuestra vida. Que mejor que usted escudriña nuestros corazones. Usted conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Usted conoce lo frágil que somos. Conoce lo débil que es nuestra fe. Pero Señor, te pedimos que así como fuiste con los discípulos, también seas con nosotros, Dios. Tu gracia ha sido manifiesta, tu paciencia ha sido tan grande para con nosotros. Muchas veces nos hemos conducido de una manera incorrecta. Nuestra fe ha mostrado falencias y debilidad, pero Señor, fortalece nuestra fe. Y sabemos, Dios, hoy día que la tormenta no fortalecerá nuestra fe, sino que la tormenta será el medio para conocer quién tú eres en realidad. Y el conocerte a ti traerá crecimiento en nuestra fe. El conocerte a ti, Señor Jesús, traerá desarrollo en nuestra fe, para que confiemos en los momentos difíciles, para que podamos ser capaces de decir que tú fuiste el que diste y el que quitaste, y tu nombre sea bendito en todo momento, para que digamos de oída te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. Permítenos conocerte en plenitud, permítenos conocerte, Dios, porque nuestro conocimiento hoy es mayor que el de los discípulos en ese entonces. Nosotros hoy tenemos toda la revelación, tenemos todo el conocimiento y tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y hemos recibido poder para ser tus testigos. Hemos recibido poder para vivir conforme a tu voluntad. Oh Señor, que tu palabra repercuta fuertemente en nuestros corazones y podamos vivir como verdaderos discípulos, siguiéndote a pesar del costo, siguiéndote a pesar del negamiento que involucra, siguiéndote a pesar que muchas veces, Dios, esto estará por encima de todas las cosas de nuestra vida, incluyendo familias y gustos personales, y al mismo tiempo que ser tus discípulos involucra plena confianza en usted, a pesar de lo que nos toque vivir, a pesar de lo que nos toque pasar, porque usted es el que está sobre todo. Señor, a usted sea la gloria en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.